Muy bien, cuando ustedes tienen un cáncer en el colon, el tratamiento es la resección quirúrgica. Dependiendo del lugar donde esté, sea un tumor del colon derecho o un tumor del colon izquierdo, lo que se debe hacer es la hemicolectomía correspondiente. Si tenemos un tumor a nivel del ciego del colon ascendente, del ángulo hepático, lo que se hace es la hemicolectomía derecha. Si tenemos un tumor a nivel del colon descendente, se hace una hemicolectomía izquierda. Si es que está en el transverso y está lateralizado al lado izquierdo, se hará una hemicolectomía izquierda ampliada. Si está en el transverso y está entre los 2/3 derechos o la mitad derecha del transverso, se hará una hemicolectomía derecha ampliada. ¿Qué deben de recordar ustedes? Que los tumores en colon se deben sacar mediante hemicolectomías, sea derecha o sea izquierda, ¿ok? No hay resección segmentaria, o sea, no pueden sacar solamente el transverso, o solamente el ángulo hepático, o solamente el ciego. Tienen que hacer o hemicolectomía derecha, sea ampliada o no, o hemicolectomía izquierda, sea ampliada o no. El único lugar donde se puede hacer resección segmentaria es el colon sigmoides, porque tiene un meso largo y ahí pueden asentarse los ganglios, que es la primera barrera de diseminación del cáncer. Entonces, en cáncer del sigmoides sí puede hacerse una sigmoidectomía. En localizaciones distintas a esta, o se hace hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ese dato nomás tienen que recordar. Con eso pueden contestar las preguntas que les vengan de resección de colon. ¿Qué más? Si el cáncer colorectal se asienta en el recto, tienen dos posibilidades. Hacer una resección vía abdominal, ¿no? Y sacar la parte superior del recto hasta el tercio medio, o hacer una resección por vía perineal, ¿no? O hacer la combinación de ambos, que es la resección abdominoperineal, ¿no? Eso se usa solamente en los cánceres de recto, ¿ok? Cáncer de recto bajo. Actualmente, incluso, con 2 o 3 centímetros por encima de la línea pectínea libre de enfermedad, se puede hacer resección anterior, ¿ok? Entre el abdominoperineal se está usando menos. Muy bien. La pregunta 36 dice, ¿en cuál de las siguientes poliposis es más frecuente la aparición de un cáncer de colon? Síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa familiar, síndrome del Cronkite-Canadá, poliposis juvenil o poliposis hiperplásica. ¿En cuál dijimos que era? ¿No? En la poliposis adenomatosa familiar. No se olviden, estos pacientes, llegados los 20 o 30 años, casi en el 100% van a ser cáncer de colon. Por eso se les debe operar antes de los 20 años. Se les saca todo el colon, ¿ok? Para disminuir el riesgo de enfermedad. La pregunta 37 dice, la característica principal de los tumores de colon del lado derecho es que son obstructivos, producen dolor cólico, son altamente metastásicos, se anteceden de pólipos o son anemizantes. ¿Cuál será? La característica fundamental es que son anemizantes, ¿no es cierto? El colon derecho es anemizante, el colon izquierdo son obstructivos. La pregunta 38 dice, señale la opción quirúrgica adecuada para un paciente con una neoplasia del ángulo esplénico del colon no complicada y con intención curativa. La operación de Hartmann, hemicolectomía derecha ampliada, colectomía transversa, hemicolectomía izquierda o resección segmentaria. ¿Qué cosas harían? No se olviden, los pacientes que tienen cáncer de colon, si no está en el sigmoide, se debe hacer o hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda, sea ampliada o no, ¿no es cierto? Esa neoplasia está en el ángulo esplénico. ¿Qué deberían hacer?
este caso se hace una hemicolectomía izquierda, ¿no? Una hemicolectomía izquierda. Muy bien, la pregunta 39 dice, en una radiografía simple de abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes es característica del vólvulo de sigmoides? La presencia de niveles hidroaéreos, distensión en la zona ileocecal, gran distensión del asa sigmoidea, opacidad difusa del abdomen o velamiento del psoas. ¿Qué habrá? ¿Cuál era la imagen típica del vólvulo de sigmoides? Habíamos dicho la imagen en grano de café, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esa imagen en grano de café? Por una distensión del asa sigmoidea, ¿no es cierto? El asa sigmoidea se distiende a manera de un grano de café, ¿no? Así se ve el sigmoides. Normalmente se da, ¿por qué el vólvulo de sigmoides? Porque hay un dólico colon o un dólico megacolon, o sea, un colon grande en longitud y ancho en su luz. Y tiene un meso corto, un meso retráctil. Al ser largo en longitud y ancho, y con un meso corto, con un eje corto, es fácilmente puede rotar, pues, ¿no? Y producir un vólvulo. Entonces, un dólico megacolon asociado a una mesosigmoiditis retráctil o a un meso corto es predisponente a un vólvulo de sigmoides. Y esta es la imagen en grano de café, pues, ¿no? Aparece acá, el vólvulo de sigmoides, ¿no? En un inicio de un anciano es esta radiografía. Muy bien, la pregunta 40 dice, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es. ¿A qué se refiere complicado? Un vólvulo de sigmoides en el cual tiene compromiso vascular, o sea, está necrótico o está isquémico el colon. Sonda rectal dirigida y enemas, dice. Plicatura de sigmoides, devolvulación, resección y colostomía tipo Harman o transversostomía. ¿Qué cosa harían? Lo que deberíamos hacer es una resección, si está complicado, ¿no es cierto? Y después colostomía tipo Harman. Si no estaría complicado, sería resección y anastomosis primaria. ¿Ok? Pero cuando tiene compromiso vascular, se debe hacer resección y colostomía tipo Harman. En caso de que no sea posible la cirugía, el tratamiento que se puede intentar, si es antes de las 6 horas, es desvolvulación mediante colonoscopía. ¿Okay? Es el mejor tratamiento que hay. Si no es posible eso, se puede hacer o se puede poner enemas o poner una sonda rectal, pero no rígida, ¿no? Una sonda rectal flexible. Cualquiera de esos. Pero el tratamiento recomendado es en un vólvulo de sigmoides, resección y colostomía si está complicado, o resección y anastomosis si no hay compromiso vascular del asa sigmoidea. Muy bien, la pregunta 41 dice, de las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? Colon, yeyuno, duodeno, estómago o ninguno. ¿Cuál será la de peor pronóstico? La del colon, ¿no es cierto? ¿Por qué será la del colon? Por la cantidad de bacterias que hay, por la carga bacteriana que tiene. La alta contaminación que produce una perforación a este nivel. Y si es de varias horas de evolución, probablemente el paciente va a estar en un shock séptico, ¿no es cierto? Bien, si les preguntaran cuál es la más dolorosa, ¿cuál marcarían? La más dolorosa es la del estómago. La perforación gástrica es la que presenta más dolor, ¿ok? La que tiene más dolor. Muy bien, la pregunta 42 dice, un hombre de 43 años, con colitis ulcerosa de 10 años de evolución, ingresa en el hospital por deposiciones muy sanguinolentas y frecuentes, distensión abdominal, vientre doloroso, náuseas y fiebre de 39 grados centígrados. A la exploración física se objetiva mal estado general, timpanismo y deshidratación. En la analítica de urgencia existe anemia y leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué exploración diagnóstica entre las siguientes debe realizar en primer lugar? Enema opaco,
radiografía simple de abdomen, ecografía abdominal, rectosigmoidoscopía o tomografía con contraste. ¿Qué le pedirán al señor? Primero tenemos que saber qué cosa es o qué estamos sospechando, ¿no? Es un paciente de 43 años, tiene su colitis ulcerosa de larga evolución, ¿no? Ese es un dato importante. Deposiciones sanguinolentas, es otro dato importante. Dolor abdominal, fiebre. ¿Ok? Está en mal estado general. Y existe anemia y leucocitosis. ¿Qué será? Los pacientes que tienen colitis ulcerosa, ¿no? O enfermedad inflamatoria en el intestino de larga evolución están o tienen factores, es un factor de riesgo para presentar una enfermedad que se llama el megacolon tóxico, ¿ok? Que también se puede presentar por el uso de medicamentos, por ejemplo, ¿no es cierto? La clindamicina produce una colitis pseudomembranosa y posteriormente un megacolon tóxico, que es la etapa final. Entonces, estos pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución, la complicación más temida que tienen o que pueden hacer es un megacolon tóxico. Porque el megacolon tóxico es el paso previo a la perforación colónica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer para saber si tiene o no un megacolon tóxico? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Tienen que ver si es que las asas colónicas están distendidas, ¿no? Tienen gran distensión. Para eso, más fácil pedirle, ¿qué será? Una radiografía, pues, ¿no? ¿Qué cosa van a medir en la radiografía? El diámetro del colon. Entonces, ¿qué cosa es el megacolon tóxico? Es una complicación potencialmente mortal de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque se perfora. Pues al perforarse puede producir o produce peritonitis y rápidamente lleva a la muerte. ¿Y por qué es potencialmente mortal? Además de eso, los pacientes que tienen o que ingresan por un megacolon tóxico normalmente son pacientes que tienen una enfermedad de larga data, que usan corticoides, ¿no? Al estar usando corticoides, normalmente su respuesta inflamatoria está algo deprimida y no producen síntomas, síntomas llamativos, ¿no? Entonces, pueden estar ya con signos de perforación o isquemia y todavía no tener un abdomen totalmente peritoneal como tendría otro paciente que no es usuario de estos medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas del megacolon tóxico? Dolor abdominal, distensión y shock asociado. Fiebre, hipotensión, taquicardia, incluso que no revierte a los fluidos, ¿no? Un shock séptico. ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cuál es el examen de elección ahí? La radiografía abdominal, una radiografía simple. ¿Qué cosa tienen que medir? El diámetro del colon transverso. Si es más de 7 centímetros, se hace el diagnóstico de un megacolon tóxico. ¿Ok? Y al hacer el diagnóstico de megacolon tóxico, lo siguiente es dar tratamiento. Primero, rehidratar al paciente, dar antibióticos, tratar de sacarlo del shock, y si no responde a esto, se debe hacer una cirugía y hacer una colectomía total. ¿Ok? Una pancolectomía, se saca todo el colon en estos casos. ¿Por qué? Por el alto riesgo de perforación. Muy bien, la 43 dice, un enfermo de 14 años presenta dientes supernumerarios, un osteoma en la mandíbula, algunos fibromas y pólipos en el colon. ¿Qué tratamiento de los siguientes se debe prescribir? Colectomía total, quimioterapia, radioterapia, terapia génica o reconstrucción ortopédica. A ver, acuérdense, habíamos hablado nosotros de la herencia en el cáncer de colon, ¿no es cierto? Entonces, tenían que acordarse de la poliposis adenomatosa familiar, ¿verdad? La poliposis adenomatosa familiar tenía dos formas, la clásica y la atenuada, ¿no? La diferencia era el número de pólipos, más de 100 clásica, menos de 100 es atenuada. Bien. Además, tenían que recordar un síndrome, que era el síndrome de Garner. ¿Cómo era el síndrome de Garner? Tenía pólipos adenomatosos en colon
Y acuérdense, sí, un montón de tumores en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Normalmente la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, se da en pacientes jóvenes, pues, ¿no? Estos pacientes rápidamente hacen cáncer de colon, ¿no? Por eso se debe extirpar el colon máximo en la segunda década de la vida. Entonces, este paciente es un enfermo de 14 años que presenta dientes supernumerarios, un osteoma en la mandíbula, algunos fibromas y pólipos en el colon. ¿Qué será? Es un síndrome de Gardner, pues pólipos en el colon con un montón de tumores por todo lado, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento de los siguientes se debe prescribir? ¿Qué se hace con esos pacientes? Se debe hacer la colectomía total, ¿no? Se debe sacar todo el colon, ¿ok? Entonces, eso tienen que recordar, ¿ah? La mayoría de los pacientes que tienen carga hereditaria para cáncer de colon van a tener pólipos. Existen algunos pacientes que tienen carga hereditaria, pero no tienen pólipos, ¿ok? O sea, tienen un papá, una mamá, tíos, abuelos, etcétera, que han tenido cáncer de colon, pero sin presencia de pólipos. El padre de un paciente ha tenido cáncer de colon, pero no tenía pólipos, no era una poliposis adenomatosa familiar, ni un síndrome de Gardner, ni cualquiera de los otros dos síndromes raros. El abuelo lo mismo, y el paciente actual tiene cáncer de colon, pero no tiene pólipos previamente. O sea, tiene carga hereditaria, pero sin pólipos. A ese paciente o a ese tipo de pacientes se les conoce como el síndrome de Lynch, ¿ok? Entonces, cuando hay carga hereditaria pueden ser asociados a pólipos, que puede ser la adenomatosa familiar, clásica o atenuada, y el síndrome de Gardner, que son los más frecuentes. Y si tienen carga hereditaria y no están asociados a pólipos, eso es un síndrome de Lynch, ¿ok? Muy bien, la 44 dice, en un paciente con colitis ulcerosa de 12 años de evolución, las biopsias seriadas demostraron presencia de displasia grave en las muestras del área sigmoidea. ¿Qué actitud recomendaría? Es un paciente que viene al consultorio y le dice, doctor, tengo una displasia grave, severa, ¿no? Me han hecho una colonoscopía, tengo 12 años de colitis ulcerosa. ¿Qué le harán? Resección del sigma, colectomía total, nueva toma de biopsias en 3 meses y resección de la lesión, en caso de confirmarse, ecoendoscopía para evaluar la invasión de la pared intestinal o quimioterapia con 5-fluorouracilo. ¿Qué harán con este paciente? Tiene una colitis ulcerosa de 12 años de evolución, es factor de riesgo para presentar cáncer, pues, ¿no es cierto? Este paciente, sabiendo eso, seguramente se ha tomado su colonoscopía y le han encontrado displasia grave, displasia severa. La displasia es el paso previo a la presencia de cáncer, ¿ok? ¿Qué hacen con este paciente en todo caso? Le sacarían el sigmoide solamente, porque ahí está la displasia, de ahí le han tomado la biopsia. No le van a dar quimioterapia de frente, ¿verdad? La ecoendoscopía para evaluar la invasión de la pared intestinal, siempre y cuando sea un cáncer, podrían hacer eso. O nueva toma de biopsias en 3 meses y ver si se volvió cáncer, ¿no es cierto?, para resecar. En estos pacientes lo que se debe hacer es la colectomía, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa es una pancolitis. Así como hay displasia en el sigmoides, puede haber displasia en el ascendente, displasia en el ciego, displasia en otros lados. Entonces, normalmente, frente a este tipo de pacientes, con displasia ya, con cambios previos a malignidad, hay que sacar todo el colon. Muy bien, la pregunta 45 dice la perforación del colon durante la terapia de corticoides para colitis ulcerativa. Es particularmente peligrosa porque el cuadro clínico de perforación usualmente está ausente. Ello ocurre frecuentemente en personas jóvenes. No tolera suturas en el intestino. La formación de líquidos es rápida o resultan con fístulas colovesicales. ¿Por qué será peligrosa? Porque habíamos dicho que la respuesta inflamatoria no es la misma, ¿no es cierto? Está atenuada. Por ende, el cuadro clínico de perforación, en un inicio al menos, puede estar ausente, ¿ok?
Después, posteriormente, claro, ya hace un peritonismo, ¿no es cierto? Pero usualmente al inicio puede estar ausente el cuadro. La pregunta 46 dice, en un paciente de 37 años, diagnosticado de poliposis colónica familiar, la actitud más correcta es seguimiento endoscópico anual, pancolectomía, mucosectomía y anastomosis ileoanal, colectomía total e ileostomía, colectomía total e ileoproctostomía, pancolectomía con ileostomía y reservorio de Koch. ¿Qué deberían hacer con este paciente? Tiene una poliposis colónica familiar, ¿no es cierto? O sea, predispone al cáncer de colon. Tiene 37 años, ya se pasó, ¿no es cierto? Ya este paciente debía haber sido operado antes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado de esta enfermedad y supera la segunda década de la vida, lo que se debe hacer es la colectomía total. ¿Ok? Hay que sacar todo el colon. La ileostomía es el método más seguro, para después hacerle un reservorio y hacer una anastomosis. ¿Ok? Entonces, la colectomía total es la indicación acá. La pregunta 47 dice, el mayor porcentaje de lesiones obstructivas del colon por carcinoma se localiza en el colon transverso, entre el ángulo esplénico y el recto, entre el ángulo hepático y el ciego, en el colon ascendente o en el ciego. ¿Dónde será? Va a estar entre el ángulo esplénico y el recto, ¿no es cierto? En el colon descendente de estos, ¿no? También puede estar en el sigmoides, ¿verdad? Pero no lo mencionan acá. Entre los que están mencionados en el colon izquierdo, pues, ¿no? Muy bien, la 48 dice, ¿cuál es el sitio más frecuente de la metástasis en el cáncer colorectal? Hueso, encéfalo, hígado, pulmón o suprarrenales. Habíamos dicho que era hígado, ¿verdad? Ya, si les preguntaran, un paciente con un cáncer colorectal, ¿no es cierto? Un cáncer de ese estirpe, con metástasis a pulmón, sin metástasis a hígado, ¿dónde estaría localizado la lesión? ¿Dónde pensarían que está localizada la lesión? Para que no vaya al hígado la metástasis de frente, sino se pase al pulmón. Recuerden, la vena porta va a recibir la sangre de la mesentérica inferior, la mesentérica superior y la esplénica, ¿no es cierto? Ahí se forma la vena porta. Ok. La mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior, va a drenar el tercio superior del recto, ¿no? Y el sigmoides y el colon descendente. Los 2 tercios inferiores del recto drenan a la circulación sistémica de frente. Por eso es que, por ejemplo, la vía rectal se usa en algunos pacientes, porque se absorbe rápidamente y pasa a la circulación sistémica. Entonces, si les preguntaran, afuera han preguntado en el MIR, podrían preguntarles a ustedes, un paciente que tiene metástasis de un cáncer colorectal a pulmón, sin presencia de metástasis hepática, el lugar probable donde va a estar, donde se va a encontrar, va a ser en los 2 tercios inferiores del recto, ¿ok? Por el drenaje venoso que tiene. Muy bien, la pregunta 49 dice, la forma más adecuada de efectuar el seguimiento posoperatorio para detectar la recurrencia del cáncer de colon es el antígeno carcino embrionario, la TAC, la colonoscopía, el estudio de la función hepática o la ecografía abdominal. ¿Con qué se usa? ¿Con qué vamos a seguir? Con el antígeno carcino embrionario, ¿no es cierto? Es más sensible que la TAC para detectar una probable recurrencia. Incluso la tomografía es sensible para ver recurrencia del tumor, ¿no? De manera macroscópica. Pero cuando empiezan a proliferar las células, normalmente el marcador empieza a aumentar. Muy bien, la pregunta 50 dice, marque lo falso respecto al manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas por cáncer de colon. Dice la A, en caso de metástasis hepáticas aisladas, algunos pacientes se pueden beneficiar de la resección de estas. La B, la metastasectomía, o sea, la exéresis de la metástasis, proporciona un aumento de la supervivencia de estar bien indicada. C dice, el margen de sección es de 1 centímetro.
La D, no está indicada la metastasectomía por no mejorar la sobrevida. Y la E, se puede considerar si las metástasis son menos de 4 y están bien localizadas. Bien, aquí la respuesta es la D. ¿Ok? Pero digamos, para terminar en la última pregunta vamos a aprovechar para darles otra técnica de repaso, ¿no? ¿Qué pasa si no han leído nada de metástasis hepáticas? No tuvieron tiempo, no leyeron. Entonces no saben. Si no saben, no deben perder el tiempo en el examen, en estar tratando de recordar algo que lo han leído en el pregrado. Es difícil que lo recuerden, ¿no es cierto? Entonces, si no lo saben, tienen que irse a las preguntas. ¿Qué van a hacer con las preguntas? Van a empezar. ¿Qué le dicen? Lo falso. Entonces, si les dice lo falso, todo debe ser correcto, excepto uno. Entonces, la A dice, en caso de metástasis hepáticas aisladas, algunos pacientes se pueden beneficiar de la resección de estas. No lo sé. Digamos que sea cierto. Dice, la metastasectomía proporciona un aumento de la supervivencia de estar bien indicada. La A y la B. ¿Qué cosa les dicen? Que las metástasis, la exéresis de las metástasis, puede ser beneficiosa, ¿no es cierto? Ambas dicen lo mismo, ¿no? Esta explícitamente y esta dice que sí, de estar bien indicada, aumenta la supervivencia, entonces es beneficioso. Hay una sola falsa, ¿verdad? Entonces estas dos deben ser verdaderas porque dice lo mismo. Muy bien. El margen de sección es de 1 centímetro. No lo sé. Puede ser, de repente es 2. No está indicada la metastasectomía por no mejorar la sobrevida. Esta se opone a la A y se opone a la B, ¿no es cierto? Entonces, esta debe ser falsa. Se puede considerar si las metástasis son menos de 4 y bien localizadas. Está hablando de cómo hacer la exéresis de la metástasis. Igual que el margen de sección es de 1 centímetro. La C y la E no se oponen a estas dos, ¿no es cierto? Entonces, si le dice lo falso es la D, pues, ¿no? No está indicada la metastasectomía por no mejorar la sobrevida. Eso es cierto, ¿no? Eso es falso. Se puede sacar las metástasis en el hígado enfermo, pero de estar bien indicadas, ¿no? Como dice ahí. Muy bien, doctores, muchas gracias por su atención. Eso es todo por la clase de hoy.